Teología sistemática pentecostal de Antonio Gilberto. Soteriología, la doctrina de la salvación. Pastor y capellán Ramón Escobar. Capítulo 3. La doctrina del pecado y la soteriología. Resaltaremos algunos aspectos de la doctrina del pecado con el objetivo de establecer un vínculo entre la hamartiología doctrina del pecado y la soteriología doctrina de la salvación, ya que sería incoherente estudiar esta última sin la primera. El estudio del pecado debe preceder al de la gracia salvadora de Dios. 1 Juan 1, 8 y 2. 2. La epístola a los romanos enfatiza que una de las principales finalidades de la ley es exponer la fealdad del pecado. Romanos 7, 8 y 13b, porque es después de tomar conocimiento de esto que empezamos a valorar la gracia de Dios en toda su extensión. En Romanos 5,20 leemos: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 5, 20. Introducción a la doctrina del pecado. El veredicto divino es claro. Todos pecaron. Romanos 3, 23. La palabra de Dios dice: no hay justo, ni aun uno. Romanos 3, 10. No hay hombre que no peque. 1 Reyes 8, 46. Todos los seres humanos fueron rebajados a la condición de pecadores, según la recta justicia del Señor. La Escritura encerró todo bajo pecado. Gálatas 3, 22. Y también, Dios encerró a todos bajo desobediencia. Romanos 11, 32. Pero, antes de afectar a todos los hombres mediante la desobediencia de Adán, el pecado tuvo su origen en el mundo espiritual, en la corte angelical. Isaías 14, 12 a 17. Ezequiel 28, 15. En el ser humano, el pecado, con una sede en el alma, domina su voluntad y tiene como instrumento orgánico el cuerpo humano. El hombre no es pecador primeramente porque peca, sino que peca porque es pecador. Es decir, cada individuo es un pecador por naturaleza. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5, 12. Definición del pecado. El pecado es la causa de la perdición del hombre. Una de las palabras que significa pecado en griego, es hamartia, denota todo aquello que no se conforma con la ley divina, no se alinea con ella. Romanos 5, 20, 1 Juan 3, 4 y 5, 17b. Las escrituras citan 372 formas de pecado, y hay cientos de otras no mencionadas en la Biblia. En la relación de las obras de la carne, leemos, al final de ella, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os declaro que los que cometen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 21. En las diversas amonestaciones bíblicas preventivas en cuanto al pecado, existen varias otras modalidades implícitas de pecado, en caso de que estas advertencias sean incumplidas. Es importante, aquí, tener en mente la definición de algunos de los términos originales para pecado, ya que cada uno describe un tenebroso aspecto de su malignidad. La palabra transgresión hebreo, pesa y griego, hamartema denota la quebradura de las leyes divinas, significa traspasar la frontera de la ley, del bien, del orden, de la decencia. El que encubre sus pecados no prosperará. Proverbios 28, 13. Otro término para pecado es iniquidad, esto es, fuera de plomo, fuera de nivel, del lado de afuera, error, apartarse de lo correcto, errar el blanco, hebreo, jata. Ezequiel 18, 20. El término iniquidad se refiere principalmente al pecado del creyente. En el Nuevo Testamento, la palabra correspondiente es hamartano. Romanos 3, 23. En este versículo, pecaron es literalmente erraron el blanco. Y este error puede ser moral. 2 Pedro 2, 18 o en la doctrina 1 Juan 4, 6b. Doctrina y moral deben andar juntas. Por su parte, el vocablo pecado, conforme se registra en Romanos 5, 12 por un hombre entró el pecado errar el blanco en el mundo, se refiere al desvío del blanco trazado, previsto, determinado por Dios, que es la glorificación de él. El pecado, pues, es un blanco que el ser humano acierta al desviarse del propósito verdadero, que es la gloria de Dios. Romanos 3, 23. El hombre fue creado por Dios para vivir en la esfera divina, sin embargo, al pecar, su naturaleza fue cambiada, y su inclinación natural es solamente para pecar, aunque no parezca así. Pecar, por consiguiente, es que el ser humano se desvíe de su finalidad moral, que es exaltar a Dios, y solamente a Él. Otros 4 términos, en cuanto a los principales significados de pecado en la Biblia, son: 1. Desobediencia.
Rebeldía, mala voluntad para con Dios y su ley. 2. Incredulidad, falta de confianza en Dios y de dependencia de Él. 3. Ilegalidad, subversión, oposición a la ley y al orden divinos. 4. Error, alejamiento de las normas divinas establecidas. El hombre natural y el pecado. La palabra de Dios usa la expresión hombre natural 1 Corintios 2, 14, en una clara referencia al estado del hombre aún no alcanzado por la gracia de Dios. Él está bajo el pecado, espiritualmente muerto, bajo condenación y perdido. No hay un justo. Como vimos, el veredicto de Dios es claro. No hay un justo, ni aun uno. Es importante que el estudioso del tema lea todo el capítulo de Romanos 9, principalmente los versículos 9 a 26, que tratan específicamente de esta verdad de que no hay un justo siquiera. Todos los hombres ya nacen pecadores. Para que el hombre fuera justo, por cuenta propia, delante de Dios, sería preciso que nunca practicara el mal y jamás quebrantara la ley divina. Además, sería preciso que siempre hiciera el bien, como está escrito en Eclesiastés 7. 20. Que haga el bien, y nunca peque. Hay personas que relativamente no pecan tanto, pero no siempre están practicando el bien. El origen del pecado. La palabra de Dios presenta, en Ezequiel 28, 15,16, el origen del pecado. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti iniquidad. A causa de la multitud de tus contrataciones, te llenaste de violencia, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios como profano, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Esta descripción, aunque de modo connotativo, se relaciona con Satanás y su rebelión contra Dios. El pecado es universal. En Romanos 3,23, vemos otro aspecto del pecado, su universalidad. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí y en otros pasajes correlacionados queda evidente que toda la humanidad, sin excepción, ha sido alcanzada por el pecado. La realidad del pecado. Aunque muchos procuren ignorar la existencia del pecado, debemos considerar los abrumadores testimonios de la realidad del pecado en la Biblia. Hebreos 12, 1. Salmos 51, 5, en la historia, en la conciencia, en el día a día. Preguntemos a Adán después de su caída, a David, a Jesús. Todos confirmarán que el pecado es una realidad. Evidencias de la realidad del pecado. Son tan contundentes que es un absurdo negarlo, es idiotez, es insensatez. Algunas de esas evidencias son, cada hospital, cada funeraria, cada cementerio, cada cerradura de puerta, cada caja fuerte de banco, cada alarma antirrobo, cada policía, guardia, soldado, cada tribunal, cada prisión, cada dolor, enfermedad, discapacidad, muerte, tristeza, llanto, guerra. El pecado y su raíz. La palabra de Dios menciona la raíz de la incredulidad como la generatriz del pecado. Juan 16, 9, Hebreos 3, 12 y también la del egoísmo, es decir, del culto al yo, de la personalidad. Ezequiel 28, 7, Isaías 14, 13 a 14, Romanos 1, 25. El egoísmo es una forma de rebeldía a la voluntad y a la ley de Dios. Existe también el egotismo, la deificación del hombre por él mismo. El pecado como acto. Miremos, ahora, a la luz de la palabra de Dios, el interior del pecado, a fin de conocer detalladamente sus aspectos. Es importante, aquí, distinguir entre acto y estado pecaminosos. La Biblia presenta el pecado como un acto nuestro, perpetrado por naturaleza y elección deliberada. Pero cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Luego la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, engendra la muerte. Santiago 1. 14 a 15. Según la Biblia, el pecador no sabe elegir el bien, siempre opta por el mal. El hijo pródigo no supo elegir el bien, prefirió lo peor. Lucas 15. 11 a 18. El pecado como un acto practicado es, pues, un efecto, y no una causa. La causa es el pecado congénito en nuestra naturaleza caída. El creyente carnal tampoco sabe elegir el bien. Lot, por sí mismo, optó por lo peor, para él y su familia. Génesis 13, 11 a 12. Esaú, del mismo modo, vendió su primogenitura por un simple plato de lentejas. Génesis 25, 29 a 34. Y Marta no supo elegir lo mejor, como su hermana, que representa a un creyente consagrado. Lucas 10, 41 a 42. La naturaleza del pecado.
Hay el pecado practicado, es decir, cometido, que aparece en la Biblia en plural 1 Juan 1. 9. Para este tipo de pecado hay perdón de Dios, como vemos en el sacrificio por la culpa Levítico 5. 14 a 19. Pero hay también el pecado congénito, mencionado en singular 1 Juan 1. 7. Salmo 51. 5. Romanos 7, 18 y 23. En el caso de este tipo de pecado, solo hay purificación en la sangre de Jesús. Vemos esto tipificado en el sacrificio por el pecado Levítico 4. 1 a 12. El origen del pecado dentro del hombre. En la palabra de Dios se mencionan el pecado de la carne 2 Corintios 7, 1 y el del espíritu 2 Corintios 7, 1. Y Salmo 66, 18. Muchos creen que el verdadero pecado es el del asesino, el bandido, el ladrón, el vicioso, el inmoral, el fornicario, el adúltero, la prostituta. Piensan que es el engaño, el fraude, el hurto, el mundanalidad y otros pecados predominantemente de la carne. Sin embargo, los pecados del espíritu son a veces peores que los pecados de la carne antes mencionados. David cometió pecados de la carne terribles, hasta el punto de decir, al ser reprendido por el Señor: pequé contra Jehová. 2 Samuel 12. 13. Salmo 51. Pero el pecado del espíritu que él cometió fue peor, llevándolo a confesar: he pecado gravemente. 1 Crónicas 21. 8. Toda iniquidad es pecado. 1 Juan 5. 17. Los fariseos del tiempo en que Jesús anduvo en la tierra acusaban a personas que cometían pecados de la carne, como la mujer adúltera que Jesús perdonó, diciéndole: vete y no peques más. Juan 8. 1 a 11. Sin embargo, los mismos fariseos cometían grandes pecados del espíritu. Mateo 23. Veamos algunos ejemplos de pecados del espíritu: orgullo, soberbia, vanagloria, arrogancia, envidia, codicia, ira, amargura, mal humor, celos enfermizos, hipocresía, ligereza, irreverencia con lo sagrado, mentira, egoísmo, robar a Dios, mal testimonio, deshonestidad, negligencia en la oración y con respecto a la Biblia, relajación con la obra de Dios, etc. El pecado relacionado con el creyente. El pecado conocido y tolerado en la vida del creyente genera consecuencias terribles como pérdida de las bendiciones de Dios, disciplina divina y de la Iglesia, interrupción de la comunión con Dios, cese de la operación divina por medio del creyente y pérdida de galardón en el futuro. El juicio del pecado. Dios no siempre juzga el pecado de inmediato. Si él juzgara de inmediato, ni este escritor estaría aquí. La palabra del Señor dice: no nos ha tratado conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Salmo 103. 10. Dios da tiempo para que el pecador se corrija, se arrepienta, cambie. En ciertas personas, el pecado es pronto manifiesto y juzgado, en otras, esto ocurre después. Los pecados de algunos hombres son patentes antes que vengan a juicio, y a otros se les descubren después. 1 Timoteo 5. 24. Porque el justo juez sabe de todo esto. Y, como nos enseña la palabra de Dios, no juzguemos nada antes de tiempo, hasta que el Señor saque a la luz las cosas ocultas y manifieste los designios de los corazones, en su gloriosa venida. 1 Corintios 4. 5. Nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lucas 10. 26. He aquí, habéis pecado contra Jehová, mas vuestro pecado os alcanzará cuando os hallen. Números 32. 23. ¿Cómo triunfar sobre el pecado? Los pasos para vencer el pecado, triunfando sobre él, son los siguientes. 1. Amar la palabra de Dios, hasta el punto de guardarla en el corazón. Esto hace que el creyente venza el pecado. Salmo 119. 11. 2. Creer en el poder de la sangre de Jesús, es decir, en el sacrificio expiatorio que él realizó, a fin de que el pecado no tenga dominio sobre nosotros. 1 Juan 1. 9. 3. Confiar en el poder del Espíritu Santo, el cual habita en nosotros y, si él ejerce pleno predominio en nuestro vivir, nos hace triunfar sobre el pecado. Romanos 8. 2. 4. El ministerio sacerdotal de Cristo. Él venció todas las cosas, y, si estamos en él, también venceremos el pecado. Hebreos 4. 15 a 16. 5. Nuestra fe depositada en Jesucristo también nos hace triunfar sobre el pecado. Filipenses 3. 9. 5. Finalmente, nuestra total sumisión y entrega a Cristo. Romanos 6. 14. Y sumisión implica ser obediente a su voluntad y también agradarle por amor.